El día de hoy hablaremos sobre los mitos y las leyendas de nuestro país. Además, aprenderemos a organizar información para crear textos periodísticos. Además, recuerda que la frase de este mes es decisiones responsables cuidan el planeta. Bienvenidos y bienvenidas a Aprender la Tele. Aprender la Tele. Bienvenidos y bienvenidas. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja y este es su espacio. Chicos y chicas, me encantan las historias de terror. Me gustan mucho, sobre todo las leyendas que se cuentan aquí en el Ecuador. Pero yo sé quién sabe más sobre mitos y leyendas. Así que... Hola Nelly. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Qué gusto. Profe Marcelo, bienvenido. Gracias Nelly, qué gusto verte, qué gusto verles a ustedes otra vez en Aprender la Tele. Profe, estaba yo jugando con los chicos y chicas en casa y estábamos hablando sobre los mitos y leyendas que tenemos aquí en el país. Sí, además parece que estás usando una linterna, no sé si son de miedo estos relatos que estás tú imaginando ahora. Sí, profe, a mí me encantan los relatos de terror, son mis favoritos. ¿Sabes que hoy vamos a hablar de relatos, aunque no necesariamente de miedo, pero vamos a conocer algunas narraciones que pertenecen al género literario? Estos son los mitos o las leyendas, pero vamos a analizar hoy día que estas leyendas transmiten valores muy interesantes, como por ejemplo la interculturalidad, la historia, todos los saberes o la cultura que tenemos y que se transmite de manera oral. Y sí, profe, y no solo eso pasa aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. Hay muchísimas leyendas alrededor de todo el planeta que son lindísimas. Además nos muestran mucho de cada cultura, de cada lugar. Exacto, vamos a aprender entonces de esas culturas, ¿no? De todo el mundo y sobre todo de Ecuador. Profe, ¿a usted le gustan las leyendas de terror? No son mis favoritas. Quisiera que me cuentes una, pero a cambio yo te voy a contar entonces otras que tienen que ver más con temas de la interculturalidad. ¿Qué te parece? Pues me parece excelente. Además me encantaría conocer más historias de otros países, por ejemplo. Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, comencemos con Aprender la Tele. Chicos y chicas, ¿han escuchado ustedes hablar de la palabra inter? Inter significa en medio de o dentro de. Estoy seguro que ustedes han escuchado de la interculturalidad. Esta palabra significa la interacción que existe entre los diferentes pueblos y personas del Ecuador o diferentes nacionalidades. La interculturalidad, Nelly, se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, con la vestimenta o las costumbres o el lenguaje. Hay muchas maneras de manifestar esa cultura. ¿Alguna otra, Nelly, que tú conozcas? Claro que sí, como nuestras fiestas populares o los bailes típicos que tenemos acá, incluso la gastronomía. Exacto, hay muchísimas. ¿Y saben cuál más y es muy importante? La oralidad. A través de la lengua hablada podemos comunicar diferentes historias, narraciones que reciben el nombre de mitos o leyendas que en sus relatos cuentan parte de la historia, de las creencias o de las formas de vida de diferentes pueblos que habitan en nuestro planeta. Claro que sí, profe Marce. Generalmente en la antigüedad, cuando no existía la escritura, las cosas se iban contando de boca en boca. O sea, los padres contaban las historias a sus hijos y ellos a sus hijos, hasta que ya se pudo hacer un registro escrito. Qué lindo, Nelly, muy bien, esta forma de transmitir información de generación en generación. Muy valioso y muy importante esto de la oralidad. Las leyendas, como te dije, cuentan muchas cosas interesantes. ¿Tú tal vez conoces alguna leyenda o algún mito ecuatoriano? A mí me encantan las leyendas, sobre todo las de aquí, las del Ecuador. Pero yo le tengo una pregunta, profe. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra cañar? Cañar, ¿sabes que escuché hace poco hablar de la palabra cañar? Yo sé que viene de la lengua extinta cañari, de can, que significa serpiente, y ara, guacamaya. Alguien me contó que hay una leyenda, de hecho, con uno de estos personajes, pero no estoy muy seguro, no conozco mucho la narración. Pues yo sí tengo la leyenda completa, la leyenda del origen de los cañares. Wow. ¿La quiere escuchar? Claro, sí, quiero saber. ¿Ustedes también? Sí, yo les voy a contar esta leyenda. Pongan atención. En las alturas de un alto cerro estaban dos hermanos que habían logrado escapar a un diluvio.
Un día los hermanos observaron con sorpresa que en la cueva en donde se habían refugiado estaban preparados unos alimentos. Se preguntaron quién los había preparado y se propusieron descubrirlo. El hermano más joven se había escondido entre las rocas de la cueva y de repente escuchó el aleteo de unas alas. Con cuidado levantó su cabeza para observar qué es lo que sucedía y vio dos hermosas guacamayas con cara de mujer. Con mucha agilidad dio un salto sobre ellas y las tomó entre sus manos. Con el paso de los días, los jóvenes y las guacamayas se hicieron grandes amigos. Las guacamayas siguieron preparando los alimentos y con el tiempo las dos parejas decidieron casarse. Un día los esposos vieron que por fin las aguas del diluvio se habían retirado. Los esposos salieron de la cueva y bajaron del alto cerro Huacaiñán y fueron a vivir en el Valle Fértil. Después fundaron un pueblo del cual nacieron todos los hombres de la tierra. Se cuenta que este fue el origen de los cañares. Wow, qué lindo. ¿Saben qué? Me doy cuenta que en esta leyenda tan bonita que nos está contando Nelly hay algunos elementos característicos, sin duda, inconfundibles de la leyenda. Hay personas que son reales, pero también hay algunos entes imaginarios o de la fantasía, porque el relato es bastante curioso, de hecho, cómo sucede. Claro que sí, estos personajes que son las guacamayas con cara de mujer, son bastante irreales, pero forman parte de este mito. Exacto, tienen elementos de fantasía. Y hoy vamos a hablar sobre eso, de los mitos y las leyendas, las características que tienen, pero sobre todo, cómo estos relatos nos ayudan a conocer más a fondo nuestra interculturalidad. Comencemos con esta clase. Chicos y chicas, nuestro país se caracteriza por tener diversas manifestaciones culturales. Una de esas es la oralidad. Mediante la oralidad podemos transmitir muchos de esos valores, conocer nuestra interculturalidad y también algunas manifestaciones de culturas propias de nuestro país. Les propongo un reto. ¿Qué tal si analizamos la interculturalidad a través del análisis de mitos y leyendas? Pero antes, ¿qué les parece si preguntamos a nuestro amigo Webster? Webster, ¿de qué se trata esto de los mitos y las leyendas? Los mitos y leyendas son narraciones maravillosas pertenecientes al género literario. Son importantes en la cultura porque permiten que las personas se identifiquen con su localidad o comunidad. Muchas gracias, Webster. Entonces, los mitos y las leyendas permiten que nos identifiquemos. Además, un valor muy importante o una característica muy importante es que estas narraciones se transmiten de generación en generación. ¿Qué les parece si analizamos en nuestra pizarra las características y también contamos una leyenda? Bien, chicos y chicas, tenemos nuestro diagrama de Venn en la pizarra y lo que vamos a hacer en él es a identificar las características de los mitos y las leyendas, pero además vamos a tener clara cuál es la semejanza que hace que estas dos narraciones tengan algo en común. Empecemos con los mitos. Los mitos se caracterizan por contar el origen del mundo, de las personas o de los objetos o los seres que habitan en un contexto o un lugar en particular. Así que esa característica es fundamental y vamos a registrarla en nuestro diagrama de Venn. Vamos a registrar la palabra origen. Muy bien. Otra característica importante de los mitos es que los mitos se caracterizan por tener la presencia de dioses. Estos dioses además tienen poderes sobrenaturales. Así que una característica importante para registrar en nuestro diagrama de Venn es esta palabra, dioses, que además también pueden ser héroes, pero vamos a registrar la palabra dioses. Muy bien. Otra característica importante de los mitos es la explicación que se da a fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales tienen una explicación un tanto sobrenatural, pero lo más interesante es que se los explica, así que, ¿qué les parece si registramos esta característica? Fenómenos. Estos fenómenos, como les dije, tienen como explicación argumentos sobrenaturales o poderes de dioses, así que escribamos esa característica importante. Fenómenos.
Muy bien, tenemos entonces las tres características de los mitos. El origen del mundo, de las personas, de los objetos que habitan ese espacio, los dioses y los fenómenos caracterizados por tener poderes sobrenaturales o explicaciones sobrenaturales. Ahora continuemos con la leyenda. La leyenda tiene también características interesantes. La primera de ellas es los elementos que están presentes. Esos elementos pueden ser reales o imaginarios. Así que registremos en nuestro diagrama esa característica. Elementos reales Muy bien, tenemos la siguiente característica, los personajes que también, además de ser reales, también son imaginarios, son sobrenaturales, ¿sí? No se los puede realmente percibir como reales. Y vamos con una característica más que tiene que ver con el lugar, ¿sí? Las leyendas se caracterizan por ser narraciones que se contaron o sucedieron en lugares específicos y en un contexto determinado. Así que vamos a poner esa palabra clave que nos va a ayudar a recordar esa característica de las leyendas, que es el lugar. Muy bien, tenemos la siguiente característica, que es el lugar. Como vemos, en las leyendas hay características muy particulares de estos relatos. Y lo más interesante es que los lugares son reales, pero en esos lugares pueden habitar o existir personajes que son imaginarios. Ahí se da esa relación tan bonita de lo real con lo imaginario. También tenemos que tener presente que en los lugares hay un contexto determinado, un tiempo determinado, y ese lugar también tiene características o condiciones que nosotros podemos percibirlas como reales. Tenemos entonces características de cada una de estas narraciones, pero aunque tienen características que las hacen distintas, tienen semejanzas también. Entre algunas de ellas, y les menciono algunas, son que ambas forman parte de la memoria popular de nuestros pueblos, forman parte del folclore. Y además, con sus relatos, con la tradición oral de contar mitos y leyendas, también podemos comunicar o transmitir nuestros valores de la diversidad y de la interculturalidad. De esas yo me quiero quedar con una que me gusta muchísimo, no sé a ustedes qué les parece. Una semejanza es la memoria popular, porque se conservan, porque se transmiten de generación en generación. ¿Qué les parece si registramos esa semejanza? Muy bien, tenemos la memoria popular como semejanza de estas dos narraciones. Ahora quiero proponerles un reto. Yo tengo una narración, es una historia que me gusta muchísimo, pero no estoy muy seguro si es un mito o una leyenda. Con lo que hemos aprendido hoy, ¿qué les parece si juntos y juntas leemos esa historia y me ayudan a definir a cuál de estos dos textos pertenece? Listo, chicos y chicas, miren, tengo acá una imagen de la narración que acabamos de leer. Ahora, con las características que hemos visto en clases, ¿a qué tipo de narración creen ustedes que corresponde Nuncuy y la yuca? ¿Será un mito o será una leyenda? Recuerden que en la narración hablábamos de un lugar en concreto, de personajes reales, pero también de personajes imaginarios. Entonces, ¿dónde corresponde esta imagen? Muy bien, es una leyenda. ¿Qué les parece si la colocamos en nuestro diagrama? Recuerden, chicos y chicas, tener claras estas características y que las leyendas, además de reunir todas estas características junto a los mitos, se caracterizan por transmitir de manera oral nuestra diversidad o nuestra interculturalidad. Nuncuy y la yuca. Hace largos años, cuando los shuar empezaban a poblar las tierras orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar se extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Su único alimento era el uncuch. Gracias al uncuch, los shuar pudieron soportar durante mucho tiempo. Sin embargo, la hierba se esfumó y los shuar comenzaron a desaparecer lentamente. Una mujer llamada Nuse buscó el uncuch entre los sitios más ocultos y tenebrosos, pero todo fue inútil. Inesperadamente, sobre la transparencia del río, aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido. Era la yuca.
Al verlas, Nuce se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas las probó, sus ánimos renacieron misteriosamente. De súbito, apareció una mujer, de belleza primitiva. ¿Quién es usted, señora? Yo soy Nuncuy, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el uncuch. Pero tú has demostrado valentía, y por ello te daré no solo el uncuch, sino toda clase de alimentos. También te obsequiaré una niña prodigiosa, que tiene la virtud de crear el uncuch y la yuca, que has comido, y también el plátano. Nuncuy desapareció, y en su lugar surgió la niña prometida. Al final, se cumplió el ofrecimiento, y la vida de los Shuar cambió por completo. El dolor fue olvidado, las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas. Profe, ¿quedó bien? Muy bien, Cata, quedó perfecto, muchas gracias. ¿Así? Antes de iniciar cada filmación, preparo muy bien mis clases para que sean las más entretenidas. De igual manera, las instituciones educativas que regresen a la modalidad presencial deben estar muy bien preparadas y con todas las medidas de bioseguridad. Listo. Gracias, Deli. Cada escuela o colegio debe tener su plan de continuidad educativa, pero recuerden, solo los que regresan progresivamente a clases deben tener la aprobación del COE cantonal y nacional. ¿Listo, Marcelo? ¿Vamos a grabar? Listo, espérame un momento. Para que los chicos y chicas regresen a clases deben estar seguros y muy bien preparados. Recuerden que el retorno a clases es voluntario y se hará de manera paulatina, trabajando en equipo toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros y autoridades, y siempre contando con la autorización del COE nacional y cantonal. Chicos y chicas, bienvenidas a Aprender la Tele. En este momento vamos a empezar la clase con un interesante tema sobre las diversidades lingüísticas. Vámonos lavando. Lava, lávate alegre y cantando, bailando y al virus atacando, sonando. Desde el más chiquito escuchando. Lava, lávate las manos. Lávate las manos. Con agua y jabón nos vámonos lavando. Chicos y chicas, ya estamos aquí en nuestra zona creativa y vamos a continuar con nuestros mitos y leyendas. Y ¿saben qué? Hoy vamos a crear un contador de historias usando cubos en los que vamos a colocar imágenes y palabras. Entonces vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. Lápiz, tijeras, goma, cartulinas de colores, regla, imágenes impresas o dibujadas. Vamos a comenzar con nuestro dado contador de historias. Profe, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero tenemos que graficar un cubo para poder recortarlo. Listo, entonces voy a montar los puntos para poder graficar nuestro cubo. Aquí. Perfecto, Muy bien. profe. ¿Qué te parece si te ayudo a trazar las líneas? Venga, su Muchas ayuda gracias. siempre es bienvenida. Entonces empezamos con los trazos. Listo. La última línea tenemos ya el cubo listo. Perfecto. Recuerden que los cubos tienen 6 6 lados. lados y de delimitar bien sus cejitas para poder recortar y pegar cuando lo armemos. A ver, profe, comenzamos a recortar. Muy bien, hay que recortar con mucho cuidado. Recuerden que siempre tienen que tener cuidado. Pueden también pedir ayuda en casa porque las tijeras pueden resultar también un poco peligrosas, así que con mucho cuidado hacer los cortes del cubo para poder contar nuestras historias. Profe, ¿por qué es tan importante aprender a recortar desde chiquitos? Yo creo que es muy importante porque ayuda a la motricidad. De hecho, por eso nos enseñan desde el jardín de infantes. Yo aprendí, de hecho, en la escuelita con mi maestra, que era muy buena y que me enseñó a recortar, y eso nos ayuda para tener una motricidad, desarrollar nuestra motricidad fina.
Listo, profe. Tenemos ya recortado nuestro cubo. Quedó muy bien. Creo que ahora lo pegamos, ¿no es cierto? Pues sí, tenemos que ir doblando primero en todas las esquinas. Te ayudo. Nelly, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mientras tú pegas yo traigo las imágenes que nos van a servir para ser nuestro narrador de historias? También algunas palabras que son necesarias. Excelente, profe. Muy buena idea. Ya vengo. Hasta eso yo me adelanto. Muy bien. ¿Listo, profe? Muy bien. Tenemos ya nuestros cubos. Yo ¿Están tengo el listos? de las letras. Y tenemos acá las imágenes. ¿Cómo comenzamos con nuestra historia? Nelly, chicos y chicas, ¿se acuerdan que yo les decía que las leyendas se caracterizan por tener elementos reales o imaginarios? Así que vamos a identificar en esta historia esos elementos. Empezamos con el lugar. Pues ese lugar a mí me parecen las Islas Encantadas. Entonces, había una vez en las Islas Encantadas Una, una prisión que se estableció allí después de la Segunda Guerra Mundial. en esa prisión, los presos eran obligados a... Eran obligados a hacer trabajos forzosos. Uno de esos trabajos forzosos consistía en crear un gran muro. El trabajo era tan fuerte y tan arduo y las condiciones eran tan extremas con el calor y la sequedad que lo denominaron el Muro de las Lágrimas. Pero ese nombre tiene un origen. Muchos de esos presos murieron. Y cuenta la leyenda que se convirtieron en fantasmas que por las noches se acercan a llorar sus penas cerca del muro. cerca del muro. Muy bien. Afortunadamente, después de muchos años, Esta prisión fue clausurada y hoy solo se lo conoce como un sitio para poder visitar. Ustedes lo pueden encontrar en la isla Isabela. Perfecto. Chicos, ¿qué tal les pareció esta manera de contar historias? ¿Te gustó, Nelly? Me gustó mucho porque además tenemos la habilidad de poder contar la historia de manera diferente, Claro, ¿no? de esta misma leyenda pueden salir muchas más. ¿Qué te parece si nos ponemos a prueba y creamos una leyenda nueva usando A ver, otro profe, orden? yo creo que comenzamos con... Había una vez unos fantasmas Ya. que estaban en una prisión. Y continuando con nuestros mitos y leyendas, yo quiero compartir con todos ustedes unas lindas leyendas que me han contado. Profe, ¿le gustan las leyendas de miedo? Sabes que no son mis favoritas, pero me gustaría conocer algunas porque no las conozco mucho. A mí me encantan. Y le voy a contar uno de un personaje que nuestros amigos de Colombia y Venezuela comparten. ¡Wow, qué interesante! Me encanta saber leyenda de esos países. Pues esto le va a gustar muchísimo más. Este personaje se llama El Silbón. ¿Y sabe por qué? El silbón. Déjame pensar, se me ocurre algo, pero no estoy seguro. ¿Qué es silbón? Silbón viene de silbar. Ah. Y este es un personaje que deambula terroríficamente por la noche, haciendo asustar a las personas. ¿Silba muy fuerte? Silba muy fuerte. Cuando usted escucha el silbido muy fuerte cerca de usted, tranquilo que el silbón está lejos. Pero cuando escuche el silbido como lejos, ya está aquí, tranquilo. ¿Está cerca? Sí. Qué extraño, no es al revés. Pues sí, y asusta a muchísimas personas. Cuéntame, Nelly, quiero saber más de la leyenda. Bueno, de esa leyenda tengo eso, pero tengo una nueva, una que viene de Cuba. Wow, ¿ya? En Cuba había una vez un niño más o menos de unos 5 años. ¿Usted qué haría si ve a un niño de 5 años por ahí paseando? En realidad me preocupa que estés solo. Exactamente. Un buen hombre se acercó a este niño y lo intentó ayudar. Pero mientras se acercaba a este hombre, a este niño, el niño comenzó a crecer de tamaño, ¡Qué miedo! tamaño. Y le decía al hombre, mira mis dientes, yo ya sé comer galletas. No me digas que se lo comió. Pues no sabemos, solo sabemos que este hombre desapareció. Wow, qué extraño, qué miedo. ¿Usted se ha topado con alguna de estas experiencias, profe? He tenido algunas experiencias medio extrañas, sobre todo porque en el Ecuador también hay leyendas así un poco de miedo, de suspenso.
No me gusta mucho, por ejemplo, el cura sin cabeza o Mariangula. No sé si ustedes en su casa habían escuchado esta leyenda, que tienen algunos relatos así como misteriosos de suspenso. Claro que sí, pero también hay unos relatos que son mágicos, que son muy bonitos. Por ejemplo, yo tengo una amiga, se llama Laura, y ella vive en Perú, en Lima exactamente. Ella me contó una historia del origen de la laguna de Huacachina. Esta laguna cuenta la historia que había un hombre ahí en el prado y se perdió. Se perdió y deambulando por ahí encontró a una hermosa mujer que estaba mirándose en un espejo. Este hombre se acercó sigilosamente y la asustó. Ella, del susto, salió corriendo y el espejo se rompió. Y de uno de estos pequeños pedazos del espejo surgió la laguna de Huacachina. Un relato de fantasía, ¿no? Qué lindo que se considere ese valor al espejo. Seguramente tienen también alguna relación más simbólica para establecer esta analogía entre una laguna con el espejo, ¿no? Pues sí, profe. ¿Y qué le parece todo esto de que todos nosotros tenemos esto que nos gusta tanto de que nos cuenten historias? Además de contar historias, el Ecuador está lleno de mitos y leyendas también. Claro que sí. Me encanta porque nosotros podemos aprender más de estas narraciones, como dice Nelly. Nos cuentan historias, nos cuentan parte de esas creencias populares, de esas manifestaciones, de la cultura de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo que es tan rica. Además, como usted dice, profe, así podemos conocer de otras latitudes, conocer su historia y sobre todo conocer qué es lo que más les asusta. Qué lindo. Profe, entonces yo les invito a ustedes, chicos y chicas en casa, a conocer más de estas historias, de esta interculturalidad que tenemos todos a través de esta oralidad, al contar leyendas y mitos. Y también de miedo. Sintonizar Educa Radio a través de varias emisoras alrededor del país. Profe, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Aprender la Tele. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto número 3 de Educación General Básica Superior. Decisiones responsables cuidan el planeta. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Lengua y literatura. Autorregular la escritura de textos periodísticos y académicos con la selección y aplicación de variadas técnicas y recursos. Ciencias sociales. Reconocer la interculturalidad desde el análisis de las diferentes manifestaciones culturales y la construcción de Ecuador como una unidad en la diversidad.